Tal vez no podamos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. En un mundo que se incendia cada día, las mujeres creamos redes que sostienen, que abrazan, pero sobre todo que cambian realidades. Porque cuando salvas a una mujer, salvas a una generación entera. Este es el podcast del grupo de apoyo Mujeres Salvando Mujeres. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que se conectan a este podcast, Mujer Salvando Mujeres. Yo soy Dey y en esta mañana tengo a Pame. Mucho gusto, Pame. Dey, qué bueno, me encanta la invitación, estoy muy contenta por este primer episodio. Me emociona, me llena de todo este primer episodio con Mujeres Salvando Mujeres. Y como en Mujeres Salvando Mujeres tenemos muchos emprendimientos, quiero presentarles hoy Sé Verde y te invito, Pame, a degustarlo. ¡Ay, qué delicia! Con el gentil auspicio de Sé Verde, productos congelados de plátano verde, maduro y yuca. Los pueden encontrar en la zona de congelados de Super Maxi, Mega Maxi, Santa María, Coral y Tía. Hoy estrenamos este podcast maravilloso y en nuestro primer episodio vamos a hablar con Pame de la mujer detrás de la mamá. Cuéntanos, Pame, ¿qué te llevó a unirte al grupo Mujeres Salvando Mujeres? Ay, bueno, cuando yo llegué al grupo, yo estaba en una depresión súper fuerte, súper fuerte. Me había enterado de la infidelidad de mi esposo y Cata me recibió, no me conocía y me recibió. Esa es una historia que yo sé contar porque simplemente me recibió en su casa. Y yo fui a su casa a 8 de la noche, un domingo. Ella no me conocía, yo no la conocía y yo le digo a Cata, amiga, podía ser una asesina serial. Y tú, una asesina serial. Y así me recibió. Desde ahí soy parte de este grupo maravilloso de Mujeres Salvando Mujeres. Y Cata, a raíz de su viaje a España, me confió la administración de aquí en Quito y de manejar el grupo aquí en Quito. Y la verdad ha sido maravilloso porque es un poquito, es como devolver algo de lo que ellas me dieron y me enseñaron en todo ese camino, en este camino de sanación sobre todo. Esto me llevó a estar en este grupo maravilloso. ¿Y qué es lo que te llevó a ir donde la Cata? ¿Cuál fue el problema que tú tuviste? Vi una foto que me enviaron, no sé quién, me envió una foto a alguien de mi ex esposo con la amante. Esto me llevó a mí a una depresión, sabes que un dolor tan grande, ansiedades, ataques. Hablé con una amiga y me dijo, ¿sabes qué? Cata tiene un grupo de mujeres, ella te va a ayudar. Y simplemente la llamé llorando. Y justo la llamé por este sector y me dijo, mira, vivo por el bosque. Y yo estaba por el sector del Canal 4 y dije, esto es de Dios, o sea, no puede ser, esto es de Dios. Entonces llegué a su casa. Llegué a su casa y al grupo, porque me añadió al grupo y desde ahí hemos venido con este camino de mujeres poderosas. ¿Tú eres mamá? Sí, soy mamá de un adolescente, considero 17 años, y de una niña de 9 años. Ya. ¿Quién es la mujer detrás de la mamá? La mujer detrás de la mamá. Es una pregunta difícil, pero esa mujer detrás de la mamá es una mujer empresaria, es una mujer apasionada, es una mujer que es hija, que es tía, es una mujer que apuesta por las mujeres, es una mujer que apuesta por todo lo que pueda salir adelante, por las personas en general. También tengo un grupo de apoyo para niños con TDAH, para familias, para el apoyo de las familias que tengan hijos con TDAH. Este fue creado hace más o menos 11, 12 años con otro grupo de papás que nos sentíamos solos y lo creamos. ¿Por qué TDAH? Mi hijo tiene TDAH, mi hijo mayor. Entonces, en ese momento yo me sentía muy sola, porque claro, o sea, cuando a un hijo le diagnostican, no sabe qué hacer, no sabe cómo encaminarse, no conoce a nadie que esté pasando por lo mismo, y yo empecé a buscar.
Empecé a buscar, a unirme con otros papás, con otras mamás sobre todo, y decidimos crearlo. Y este grupo fue creado, es un grupo igual de apoyo. Hacemos alianzas con centros terapéuticos para que les cobren menos, talleres también para los papitos que deseen entrar de manera gratuita, justamente para no sentirnos solos, porque nadie entiende la situación por la que uno pasa mientras no esté caminando el mismo, valga la redundancia, el mismo camino. Entonces, de alguna manera me sentí identificada con estos papás y sabía que todos íbamos por el mismo sendero, ¿no? De mi hijo tiene TDA, tu hijo tiene TDA, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo manejar el tema de la educación? ¿Cómo manejar el tema de los diagnósticos? Apoyarnos, incluso deshogarnos, porque es un duelo por el que uno pasa cuando recibe este diagnóstico en los hijos. Y para mí el grupo también fue en ese momento una salvación y sentirme que no estaba sola. Eso es como el inicio, el no sentirte sola, porque siempre creemos que todo nos pasa a nosotros y solo a nosotros, y la realidad no es esa, nos pasa a muchas personas. Exactamente. ¿Y cómo es esto de organización? ¿Cómo logras tú convertirte en la lideresa que eres ahora de grupos, de varios grupos? ¿Cómo logras hacerlo? La verdad, creo que es algo que lo siento como un propósito. Y eso me empuja. Me empuja que yo sé que las cosas que hacemos por los chicos ahora, o las familias ahora con TDA, no lo voy a ver reflejado en mi hijo, pero sí en las siguientes generaciones. Entonces es algo que a mí al menos ha sido muy sanador, por ejemplo. Es el ayudar te ayuda. Ha sido muy sanador todo este proceso con el grupo de niños con TDA, se llama TDAH Ecuador. Ahora con el grupo de Mujeres Salvando Mujeres, el escucharles, el saber que podemos hacer algo más para que no se sientan solas, que es lo que ellas me dieron en un inicio cuando yo llegué al grupo, para mí ha sido sanador completamente, ha sido parte de mi proceso. Totalmente. Cuando tú te metes en el papel de querer ayudar y quieres buscar las maneras, básicamente todo se te va dando, todo lo logras, y es hermoso porque casi al igual que tú, también yo tengo mi historia, y en el momento en el que empecé a ayudar también sentí que existía una sanación. Sí, claro. Y bueno, el mundo nos dice mucho como ser buenas mamás, pero ¿qué es el ser buena mamá para ti? ¿Qué significa el ser buena mamá? A ver, ser buena mamá, considero que ninguna mamá es perfecta. Yo no me considero perfecta mamá. Pero el apoyo a los hijos, el corregirles también cuando haya que corregirles, el encaminarles, el que sean buenas personas. Simplemente que si hacen algo, lo hagan pensando en el que no va a dañar al otro. Es algo que yo inculco mucho en mis hijos. Algo que también les inculco en mis hijos es no juzgar, prohibido los chismes. Y ya, y mis hijos saben todo eso. De hecho, en mi casa es una regla. Nadie puede llegarme con un chisme, nadie puede juzgar, porque les digo, no, ustedes no caminan por ese, o sea, no saben lo que está pasando. Entonces no pueden juzgar, no pueden señalar con el dedo a nadie, porque ustedes no saben, no sienten ese dolor o esas emociones. Entonces es algo que inculco. Es algo que inculco mucho a mis hijos, y encaminarles. A la final siempre va a haber llamada de atención. Uno nunca llega a casa como de la mejor manera, siempre existen los problemas y se desahoga con los hijos. A veces hay estas levantadas de voz innecesarias, considero, pero siempre el pedir perdón y el reconocer, pero siempre con firmeza, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿cómo te sientes finalmente ahora con todos los cambios y todos los problemas que tuviste tú con tu pareja y toda la situación que tuviste con tu pareja? Ahora, ¿cómo te ves tú como mujer? Ay, no, yo estoy contentísima. O sea, yo veo a la Pamela de hace 3 años que me separé y yo tengo esta foto
de esa Pamela para recordarme que no quiero volver a este lugar. Me ha tomado muchísimo tiempo, me ha costado también económicamente, pero siento que todo ese trabajo que he hecho en mí ha sido una inversión que me ha ayudado también con mis hijos, porque entendí que el estar bien yo, mis hijos por añadidura están bien. Y eso se ha visto durante todo este proceso. Claro, totalmente. Bueno, entonces, mis queridos amigos y amigas, vamos a un corte y regresamos. Comprender es aliviar. Cuando tú estás en una relación con un manipulador, es muy importante que empieces a investigar sobre las técnicas de manipulación que ellos tienen en contra de ti. Ellos son los que generan tu ansiedad, ellos son los que generan tus miedos, ellos son los que generan la inseguridad. Porque cuando tú estás insegura, ahí ellos pueden tomar y tener el poder sobre ti. Te generan miedo, te generan inseguridad y de ahí surge la ansiedad, surgen 1000 preguntas porque no entiendes nada. Te voy a dar las 3 técnicas claves que debes de investigar. Luz de gas, ley de hielo y refuerzo intermitente, porque las utilizan todo el tiempo contigo y tú no te das cuenta. Después de tú aprender estas técnicas y estudiar al manipulador, puedes darte cuenta cuáles son los detonantes de tu ansiedad. Límites, nadie nos enseñó a poner límites en nuestra infancia. O bueno, algunos no nos enseñaron nuestros padres. Fue todo lo contrario, porque también invalidaban nuestras emociones. Lo que hay que hacer es aprender a poner límites, reeducarnos a nosotras mismas, maternarnos una vez más. Así que no solamente es importante que tú vayas a terapia, sino que también pidas herramientas para aprender sobre cómo funciona la psicología oscura de los manipuladores. Cuando tú tienes esta información y trabajas en ella, junto con lo que te ha pasado y las experiencias que has tenido con esa persona, es ahí donde tú puedes evolucionar y comenzar a sanar realmente. Cuando aprendes a identificar cómo funciona una mente maquiavélica. Regresamos con mi querida Pame y quiero preguntarte ahora ya un poquito más a fondo de tu ser. ¿Qué pasó con tu pareja? ¿Nos quieres contar? Uy, ¿qué pasó con mi pareja? Creo que ahora lo puedo hablar ya sin temor, pienso. Bueno, mi pareja me estaba haciendo infiel. Me estaba haciendo infiel lastimosamente, desde que yo estaba embarazada. Esto lo descubrí años después, porque fue algo de años. Esta confianza que yo tenía en mi pareja, para mí era lo más valioso que podía tener. Cuando yo me enteré de esta situación, me cegué. Simplemente no lo podía creer. Cuando yo ya empecé a reclamarle de esta situación, él me empezó a bajar la autoestima. Pero al tal punto que yo no podía ni siquiera verme al espejo. Yo di la vuelta a todos los espejos de mi casa porque para mí verme era como ver un monstruo, ver algo, o sea, terrible, porque me comparaba con exnovias, me comparaba incluso con la que en ese tiempo era su amante. Me empezaron a llegar fotos de ella, y no de él específicamente, pero por ejemplo del brazo de él. Que tú obviamente lo reconocías perfecto. O sea, incluso con ropa que yo le compraba. Y resulta que ellos, dentro de su relación, tuvieron un hijo. Ya. En tiempos de pandemia. Y yo, con esta situación, yo me separé de él en pandemia, pero él logró regresar a la casa porque yo considero que me divorcié incluso enamorada. O sea, yo lo amaba. Para mí no había otro hombre que no era mi esposo. Y yo soy católica, entonces unión de Dios, y también las ideas de infancia, es que hay que aceptarlo, las novelas venezolanas, mexicanas y colombianas, más las películas Disney de Príncipe Azul,
A mí sí me dañaron el cerebro. Nos quitan el La tema de perspectiva de un amor sano y nos totalmente. invitan a hablar de un amor romántico totalmente, en el que una mujer tiene que sacrificarse 100% por esta relación y no Y es así. eso considero que me pasó a mí. Ujú. Yo pensaba que mientras no sufrías, no era un amor verdadero. Y con las novelas, con las películas de Disney, El Príncipe Azul, yo a él lo conozco desde que tengo unos 19 años y nos reencontramos luego de 10 años. Y para mí fue como que esto es el destino. Y me metí en la cabeza que era el destino. Entonces, yo idealicé la relación, lo idealicé a él como pareja. Además, cuando éramos novios, era maravilloso. O sea, yo ya tenía a mi hijo mayor. Ya. Y él era hermoso con mi hijo mayor, era Ya. hermoso con mi familia. Incluso el primer año de casados fue una persona linda. Cuando él empezó esta relación, él empezó a ausentarse completamente. Yo estaba embarazada y ahora que ya he pasado por tanta terapia, empecé a tener recuerdos que no los tenía de cuando yo estaba embarazada, de cómo él me humillaba, incluso estando embarazada. Ya. Y yo simplemente decidí bloquearlo. Y ahí te corto un poquito. ¿Cómo fuiste identificando el tema? ¿Cómo te fuiste identificando Es que el después? la infidelidad. Entiendo, no, la humillación, la manipulación, todas estas circunstancias complicadas que en el momento en el que tú estás enamorada, en base al amor romántico, no las ves, pero después ya te vas dando cuenta gracias a la terapia, gracias a tu introspección misma y etcétera. ¿Cómo lo fuiste viendo? Terapia. O sea, yo hice mucha terapia, hice retiros, pero ya separada. Uh-huh. O sea, yo me separé, o sea, yo considero que me separé en junio, o sea, porque yo ahí empecé mi terapia completamente destruida, rota, deprimida. Ahí empecé a ver ciertos rasgos, empecé a leer mucho también sobre el narcisismo y considero que él es un narcisista perverso. O sea, Ya. así se lo describen los libros. Así lo terminé analizando Así lo yo. terminé analizando. Entonces, claro, y además todas las fotos, o sea, ¿cómo descubrir la infidelidad? Pues porque ella se encargó de hacerlo. Claro, totalmente. Ya, las mujeres a veces somos muy enemigas de las mujeres realmente, entonces. Y así yo llegué al grupo, pensando Ujú. que las mujeres eran enemigas de las mujeres. De hecho, al inicio a mí me costó mucho entablar relación con las otras chicas, Ujú. porque decía, es que las mujeres son malas, es que las mujeres son enemigas, es que las mujeres son, o sea, unas desgraciadas cuando quieren serlo. Así llegué yo al grupo, pensando eso, pero ellas me enseñaron a que no era así. Y tengo amigas maravillosas del Que grupo. sí, que totalmente sabemos, o sea, creo que una de las principales cosas que yo también dentro del grupo he aprendido es el tema de sostenerse y ser sororas, pero desde otro aspecto, porque yo ya vengo de años de feminismo y no he logrado concatenar con un grupo que te digan, sí, apoyémonos, sí, vamos a hacer emprendimientos, sí, vamos a hacer cursos, sí, vamos a hacer cosas, y es como, llegas y dices, wow, o sea, aquí sí hay una comunidad de mujeres toditas como abejitas ahí, elaborando el panal todas juntas, y eso es muy lindo, muy bacán. Sí, de hecho, yo te cuento mi última experiencia porque todavía tengo ciertos bajones. Tuve un bajón hace 2 meses por el tema de, por el tema de las festividades. O sea, me dio como que entré en un duelo de familia Ya. y yo dejé de comer otra vez. Y justo Simplemente ahí te iba a dejé de comer. preguntar, justo te iba, pero continúa, te pregunto Pero luego. mis amigas, una de ellas me fue a ver y me dijo, nos vamos a comer ya. Y yo, ok, vamos a comer. Y fuimos y me acompañó y me escuchó. Dije, qué maravilla. O sea, como sí hay mujeres que dentro de su perspectiva hacen las cosas de mala manera, no toman buenas decisiones, pero encontramos estas otras mujeres que son maravillosas y te dan la mano y es fabuloso. O sea, yo las amo completamente. Sí, es una maravilla encontrarse con estos espacios. Una pregunta tengo respecto de tu maternidad. Entiendo que este hombre, adiós, con tu nena o nene. No, al inicio fue completamente ausente, no te voy a negar. Él, ¿Cuánto tiempo?
desde que está embarazada prácticamente. ¿Hasta cuándo, más o menos? Ahora, era ausente, pero me refiero a la ausencia de que no compartía tiempo con nosotros. Hasta más o menos hace 2 años, porque se fue a vivir de la ciudad en el 2021, antes de que nos divorciamos. Y como él mantenía esta doble relación, doble familia, él se ausentó de nosotros y de mi hija. Bien. Hace 2 años ya está más encaminado a recuperar el tiempo que perdió con su hija, entonces como que lo va mejorando de a poco. Yo no tengo que hacer nada, ya lo hace mi hija, ella ya lo va viendo y ella le dice, o sea, a ver, veamos. Entonces ya está más presente, la ve cada 2 semanas. Ah, le ve cada 2 semanas. Ya. Es el acuerdo que llegamos. Y ella, con su relación con su papá. Ella le ama a su papá. Yo he sido de las mamás que siempre he considerado que los hijos tienen que tener a su papá presente y jamás hablar mal de él, ¿no? Si no tienes algo bueno que decir de alguien, mejor no lo digas. No lo digas. Entonces en mi casa no se habla del personaje. Perfecto, eso me parece muy bonito dentro de tu crianza y te felicito porque existen mujeres que se ponen en contra del hombre y dele y dele y dele y dele y eso es perjudicial solo para los hijos. Exacto. Porque ya no vamos a volver como pareja. Todo bien, tú por allá, yo por allá, ya tengo que hacerme la idea de mi realidad. Pero, ¿por qué yo hacerle cargar a mi hijo, mi hija con eso? No, a veces yo no entiendo esos accionares y les digo, porque aparte de yo, cuando doy alguna asesoría, yo siempre les mando al psicólogo, entonces les digo, por favor, o sea, primero sanémonos y de ahí sí tomamos cualquier determinación, porque eso es importante. Sí, es algo que yo también hablo con muchas chicas, que no deberían hacerles pagar a los hijos el dolor que ellas tienen. A la final, si es que el papá quiere ser papá, aparece. Y no tenemos nosotros que tampoco paternizar. Algo que aprendí también dentro del proceso es que yo tenía que dejar de paternizar y idealizarle a mi hija a un papá que no existía. Que era lo que yo hice al inicio, le llevaba que una flor, mira, tu papito te trajo. Que un chocolatito tu papito te mandó. Dejé de hacerlo, porque entendí que no podía yo idealizarle a un papá que no existía. No tiene, es el papá que ausente. Le tocó y listo. Ajá, era un papá ausente. Y decidí que ya no lo iba a hacer, por mi hija y por mí también. Entonces decidí que esto ya no iba a pasar y dejé de hacerlo. Incluso yo le mandaba una foto diaria de mi hija, él podía pasar, no le podía ver a mi hija 6 meses, o sea, sin verla. Era una locura. Hasta que decidí, yo nunca más le voy a mandar fotos un día, y empezó él a buscar a mi hija. Es que ahí hacemos que se hagan corresponsables los hombres de la paternidad, porque nosotras cargamos, como te dice la pregunta, ¿cómo cargas tú sola con tu maternidad, casi paternidad? Porque finalmente tú corres con los gastos, tú estás 100%, tú estás dándolo todo. En el caso de mi primer hijo, sí yo corro con los gastos. Con él, en cambio, yo tenía los 2 panoramas, ¿no? El papá de mi primer hijo lo veía, pero no había gas, no me daba el dinero suficiente para tu hijo. Para mi hijo. En cambio, con papá de mi hija, él económicamente, o sea, le da todo. Es muy responsable, pero no le veía. Por años, o sea, yo tenía los 2 panoramas. En una misma casa. En una misma casa. Entonces, pero no puedo decirlo que el hombre ha sido irresponsable económicamente, pero no para nada. No para nada. Totalmente. Y él ama a su hija. Cuando él habla de su hija, o sea, yo le noto cómo le brillan los ojos. Y de hecho a mí me dijo, las únicas mujeres que yo amo es a mi hija y a mi mamá. Y yo, ok. Perfecto, gracias. Está bien. Se te agradece. Sí. Totalmente, porque la infancia es importantísima. El tener la figura de alguien que nos haga sentir seguros siempre es importantísimo. Sí, y en el momento que mi hija tenga que saber las cosas, las preguntará, y yo tengo que decirle le tengo que decir la verdad, cómo pasó todo, y ya. Y cuando sea el momento y ella lo quiera saber, y si es que ella no lo quiere saber, pues... Exacto. Y acompañarle. Porque totalmente. va a ser doloroso. Totalmente. Y bueno, las mujeres nos agarramos de cualquier cosa para salir adelante. Nosotras buscamos las formas de salir adelante. ¿A qué te has agarrado tú para salir adelante? Económicamente, teníamos una empresa familiar, era de mis papás,
En pandemia las cosas se pusieron muy difíciles. Cuando pasó la pandemia yo tenía un contenedor en puerto, o sea, en camino más bien dicho, del material que yo importo. Y solo dije, oh por Dios, o sea, tenemos que sobrevivir. Había que pagar cuentas, había que pagar todo lo que necesitamos para sobrevivir, tanto en la casa de mis papás como en la mía. Y, y simplemente salió. Les dije a mis papás, papás, lo puedo hacer. Díganle a mis hermanas, porque yo solo importaba, no tenía mano de obra. Y ahora me dijeron, dale, o sea, lánzate. Y yo me lancé. Ya. Entonces, como he venido trabajando en esto durante tantos años, para mí fue un poco más sencillo, incluso con los clientes. De hecho, les pedí permiso a mis papás para ¿puedo llamar a sus clientes, porque yo no, o sea, yo No tenías simplemente clientes. tengo pocos, pero no los más fuertes. Y me dijeron, dale. Y me fui con todo. Empezamos con 2 personas al inicio. Yo era la todóloga y ha ido creciendo de a poco. Somos 10 personas en nómina y a veces subcontratamos también cuando estamos colapsados, como les digo a los chicos. Y yo tengo, y gracias a Dios todo ha fluido, todo ha ido bien, más clientes han llegado. Yo igual me he capacitado bastante en el tema de negociación, incluso de liderazgo, en el tema en el tema empresarial, en el tema legal, justamente para poder llevar de mejor manera. Y la idea la idea de un emprendimiento es seguir creciendo, es facturar más y siempre para mí es la idea de tener más mano de obra, ¿no? Porque yo les veo a mis chicos, como les digo, a mi equipo, como somos primero familia, pero de mí dependen todos, de mi trabajo, de lo que yo haga. Puede que yo no haga la parte física como tal, pero de mí depende todo y dar la cara, porque yo soy la cara del negocio y sabes que lo llevamos de una manera linda. A mí me gusta, yo les amo, yo les amo a mi equipo, somos un equipo. Te agarraste del trabajo, entonces, te agarraste de formar tu empresa, tu emprendimiento, y en el aspecto emocional, ¿de qué? Al inicio también, yo me enfrasqué tanto en el trabajo, Dios mío, eh, fue un tema de si no trabajaba, yo me iba a enloquecer. Ya. O sea, al menos al inicio, hace 3 años, un poco más, yo trabajaba de sol a sol. O sea, dormía 3, 4 horas. Y para mí era trabajo, trabajo, trabajo. Mis hijos, trabajo, trabajo, trabajo. Mis Ya. hijos. Se acabó. Sí. ¿Cómo ahora tienes un emprendimiento un poco más grande? ¿Cómo logras ahora Hacer con el todo. tiempo libre? Porque me imagino que tienes un poco más de tiempo ahora. Tengo los grupos. Sí tengo un poco más de tiempo porque ya aprendí a delegar, algo que me costó mucho. Ya aprendí a delegar, a soltar yo un poco, o sea, todo. Eh, y mi tiempo libre, no considero que tengo mucho tiempo libre. Estoy dedicada a mis hijos, a los grupos. Eso es lo que hago, a los grupos. Me encanta estar buscando, por ejemplo, quién nos puede ayudar con un taller o quién nos puede ayudar con terapias más económicas. Y estoy en eso todo el tiempo. Siempre estoy haciendo algo. De hecho, no tengo tiempo. Siempre estoy haciendo Sabes que algo. no tengo tiempo, Tengo tiempo. pero lo llevas muy bien. ¿Y en tu hogar con tus hijos te da el tiempo para ser una madre presente? Sí. Ahora, por ejemplo, trato de llegar a casa más temprano. Estoy con mis hijos, les llevo a sus cursos si es necesario. Con el adolescente es más difícil porque el adolescente es como que se encierran en su mundo, ¿no? Sí. Entonces, es más complicado. Pero con la niña, sí, los fines de semana tratamos de salir a pasear. Ya cuando se duerme, sobre todo la pequeña, hago cosas del trabajo igual que quedaron pendientes o reviso. Eso es lo que hago con mis hijos, la verdad. Chévere, muy bien. Y nos parece excelente toda la historia de valentía de Pame, pero regresamos, nos vamos a un corte comercial de nuestras emprendedoras.
Biohacking es una forma de mejorar el funcionamiento del cuerpo y de la mente, usando hábitos, ciencia y técnicas naturales o tecnológicas que ayudan a mejorar la condición del cuerpo, mejorando la calidad de vida, mejorando el sistema cardiovascular. De esta manera, si tú entiendes cómo funciona el biohacking, podrías utilizar las técnicas de la naturaleza o la inteligencia de la naturaleza para ayudarte a desinflamar el cuerpo, a mejorar tu calidad de vida y así también eliminando la acidez que va acumulando el cuerpo a través de alimentos procesados o bebidas ácidas. Te invito a utilizar el biohacking a tu favor. No se trata de dejar de comer lo que te gusta, sino aprender a comer de forma inteligente y sin culpas. Todo el mundo te dice lo que debes dejar de comer, ¿verdad? Pero nadie te enseña cómo integrar esta nueva rutina en tu día a día. Solo necesitas 1 hora conmigo para mejorar tu alimentación desde la raíz, sin renunciar a lo que disfrutas. Soy Michelle Medina, nutricionista y fundadora de Nutriré, y quiero demostrarte que no hay necesidad de restringir alimentos y que puedes disfrutar de ellos sin culpa. Con la app personalizada vas a poder nutrirte, cuidarte, ganar más energía y sobre todo calidad de vida. Volvemos con nuestra querida Pame y yo quiero preguntarte, ¿qué has hecho tú para sanar? Terapia. Empecé con una terapia gestalt humanista. Esta terapia la hice como 2 años. Al inicio fueron 2 semanas y luego ya cada semana y fue bajando. He hecho retiros laicos, retiros espirituales en Iglesia Católica. He hecho terapia medicinal con medicina ancestral. Bueno, he hecho todo lo que te puedas imaginar para sanar y sobre todo es conversar con chicas y el hablarlo sin miedo a que me juzguen. Sí, y esto es una catarsis. Este podcast se trata de eso, de hacer una catarsis, de poder empezar a hablarlo. Porque muchas veces tú lo quieres hablar, lo quieres contar, lo quieres decir, lo quieres gritar, pero no hay un espacio o nos da vergüenza abrir el teléfono y grabarnos en un en vivo o grabarnos en un video. O muchas veces no estamos preparadas para contarlo y rompemos en llanto, nos desesperamos, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, y es todo esta sincronía de cosas que nos ocurren por temas de violencia de género. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo fuiste dándote cuenta si tú sufriste o no sufriste violencia? ¿Tomaste alguna acción legal? ¿Qué fue lo que tú identificaste ya con todo con este el proceso tiempo. de sanación con el Bueno, tiempo? con todo el proceso que yo he tenido, me di cuenta que sufrí mucha violencia. No solo hablamos del tema emocional, o sea, psicológico, como les conté, yo estaba en un punto de depresión por la triangulación, por la comparación, que yo sentía que me quería morir. Yo considero que uno así se muere de amor. Tal vez no es instante, pero pueden suicidarse, les da cáncer. Entonces, Todo nos enferma. Yo sí. también soy fiel creyente de que las emociones nos Sí, enferman. totalmente. Lo único que no hizo fue golpearme. Pero de ahí, por ejemplo, también sufrí violencia sexual, pero no lo reconocí hasta hace poco. Porque pensaba es mi esposo, ¿cómo? ¿Cómo puedes tú rehusarte a mantener una relación sexual Exacto, con tu esposo? pero tomando en cuenta toda la manipulación y todo, y yo permitía cosas en la intimidad que no quería. Pero la idea de que no me dejaba que él haga lo que quiera. Así, y yo a veces le decía, no quiero. Y igual había una obligación. Entonces, pero eso lo reconocí hace poco, estamos hablando de hace 1 año. Y tenemos derecho a decir que no. Realmente, o sea, si te dicen que no es no y punto. Exacto. No hay a dónde. Si es no y a pesar de que dices no, te violentan, entonces no hay a dónde irse. Y considero que muchas mujeres hemos pasado por eso. A veces no solo por la pareja, también por amigos, que por el miedo a que nos hagan algo accedemos a esto, a la intimidad, porque por ahí es como más se violenta a una mujer. Y sí, me ha pasado, tal vez no solo con mi esposo, después también me pasó, pero fue un tema de supervivencia, más que nada. Y recién lo reconocí, o sea, recién. Y a partir del reconocimiento, que es valiente de tu parte y te felicito por reconocer,
todas las etapas y los temas que tú has ido canalizando y ahora ya los empiezas a trabajar o los estás trabajando. ¿Cómo podemos hacer nosotras como mujeres para identificar esto a tiempo y no después? ¿Cómo identificarlo a tiempo? Te soy sincera, no tengo idea. No tienes idea. No, es No. que yo en ese momento, como te digo, no lo veía, sino para mí era que no me deje, no importa, que no me deje y se convirtió en algo automático. Y volvía y vuelva peor o vuelva Exacto, mejor o vuelva como vuelva, pero exacto. que esté. Entonces, ajá, y ¿cómo identificarlo? Cuando uno está con su pareja, no tengo idea cómo identificarlo. O sea, tal vez que espero no me vuelva a pasar, lo identifique, ¿no? O ya ponga este límite, sobre todo el tener los límites claros. Exactamente. Yo creo que una manera de identificar claramente que estamos siendo víctimas de algún tipo de violencia es identificarlo y poner un límite. Si es algo que yo no lo quiero, me voy. Algo que yo les motivo a las chicas es que se conozcan en todo aspecto, que se conozcan su cuerpo, que se conozcan íntimamente para saber qué quieren y qué no quieren y qué es una manera de poner límites. O sea, sí, definitivamente los límites es fundamental en este tipo de trabajo. Sí, y ya conocemos a Pame en su aspecto valiente, en su aspecto de mamá, en su aspecto de empresaria, en su aspecto de lideresa de grupos feministas, de grupos de personas con TDAH y etcétera. Pero queremos indagar un poquitito más y adentrarnos un poquito más en nuestra querida Pame. Entonces, cuéntanos, Pame, ¿cuáles y han sido tus miedos más profundos? Ay, mis miedos más profundos. Bueno, en ese tiempo era que me dejé. No encontrar eh, una pareja que me acompañe. Uh-huh. em, y las amenazas constantes que me iba a quitar a mi hija. Eso Ya. era algo que unas 3 ocasiones me lo dijo. Uh-huh. Y claro, a mí sí me entraba el miedo, porque decía, a ver, yo estoy en una terapia, me puede declarar loca. Claro. Entonces, yo sí, o sea, ese era uno de los miedos que yo tuve, ahora ya no. Ahora ya sé un poco más de leyes. Y eso de declararnos, de que nos declaren locas es el miedo que yo también le he visto muchísimo en las mujeres. No, es que yo no quiero que se sepa que yo estoy siendo tratada por un médico, ya sea psicólogo o psiquiatra. ¿Por qué? Porque este psicólogo o psiquiatra va a emitir un informe y ese informe va a decir que yo estoy loca y que necesito tratamiento y por eso no puedo tenerle a mi hija, no soy apta para tener a mi hijo. Sí, fue uno de mis más grandes miedos, en realidad. Pero bueno, eso ya se soltó. ¿Cómo rompiste con los miedos? ¿Cómo los acabaste? La verdad, averiguando, leyendo, preguntando, o sea, uno siempre tiene que preguntar, porque quedarse con estas dudas a uno le genera mucha más ansiedad. Entonces, sé que eso es irreal, que a uno no le pueden desprender de sus hijos por ir a un psicólogo, cuando generalmente ellos son los que nos causan ir al psicólogo. Entonces, claro, totalmente. Ir a un psicólogo no está mal, ir a un psicólogo es para estar bien para nosotros y para los nuestros. Entonces, sé que legalmente no lo podría hacer. Y ahora estoy tranquila, ya ha pasado, como te digo, 3 años y yo he visto mi cambio incluso con el Señor y ya las conversaciones ya son como más sobre la mesa y específicamente por temas de mi hija y listo. Ya no hay insultos, ya no hay gritos de parte y parte. Yo le he puesto límites a él también y todo fluye más tranquilo. Creo que también es el hecho de que yo estoy bien, estoy sana, estoy tranquila y no tengo este desespero de sacarle cara como lo hacía al inicio, por ejemplo. Claro, tú también hiciste tu tratamiento para soltar, que me imagino que fue el amor, fue también un poco de la dependencia, el sueño del hogar, el sueño de tener una familia, fuiste soltando también todas estas circunstancias. Totalmente. Uno como mujer, sobre todo cuando hay este tema de las amantes,
Y cuando la pareja se va a vivir con la amante, tiene la idea de que, ¿por qué con ella sí, conmigo no? ¿Por qué se fue que dejé con ella? ¿Por qué conmigo no? Todo esto te viene a la cabeza y uno se vuelve, o sea, explota y incluso llega a reclamarles. Claro. Ya no me pasa. Hace mucho tiempo que ya no me pasa. O sea, es Qué como que hermoso. qué bueno y gracias a Dios que me la puso en mi camino y me quitó a ese hombre de encima. Me liberé, Me liberé, literal. Y para mí ha sido muy sanador. Para mí ha sido muy sanador entender esto. También el hecho de no sentirme elegida en su momento, porque así me sentí yo, no elegida, y hasta hace poco me cuestionaba, ¿por qué no me eligen? Cuando ya entendí la figura de este personaje, él no elige a nadie, él se elige a él. A él mismo. Entonces, no es que no me eligió, simplemente se fue con otra víctima. O con alguien que le va a entender su forma extraña de ser. Que lo admira, porque que esa admiración es la que necesita. En mi caso, yo lo admiraba cuando estábamos casados. Yo me divorcié amando a mi pareja, pero ya no quería estar en esa situación. Ya no quería más, por mí y por mis hijos. Y de hecho, mi hijo mayor, cuando yo le comenté este tema, él todavía tenía 14 años, él me dijo algo que a mí me impactó. Le comenté, mira, me voy a separar. Me dijo, pero haz terapia. Él es workaholic, porque pensábamos que trabajaba todo el tiempo. Y le dije, no, mi amor, es un poco más complicado. Me dice, ¿cómo más complicado, mamita? Dice, es que me está haciendo infiel. Mamá, pero pueden ir a terapia juntos. Yo ya había intentado todo lo que te puedas imaginar, perdoné todo. Y me dijo, yo le dije, no, mi amor, es más complicado que eso. Y me dijo, ¿qué puede ser más complicado? Lo único más complicado que eso es que tengo un hijo con la amante. Y yo, sí, mi amor, tiene un hijo con la amante. Y de hecho, bebía con las dos al mismo tiempo. Y yo le dije, y me dijo, tú no puedes regresar con ese hombre, porque nos darías un mal ejemplo a mí y a mi hermano. Y yo, fue como que, ay, qué dolor. Total. Pero fue muy maduro de su parte y para mí fue como, gracias. Y él siguió comiendo. Otra de las cosas que yo rescato de tu historia es esto, que es lo que yo siempre les indico a las madres, ¿no? Que nosotros no somos el ejemplo que decimos, somos el ejemplo que hacemos. Y me parece espectacular que tú hayas logrado encontrarte, que hayas logrado terminar este camino, dejarlo ahí y empezar un nuevo camino con una nueva historia. Y nos vamos al último corte porque se nos acaba el tiempo. Nos vamos al último corte. Hola chicas, ¿cómo están? Voy a brindarles este tip legal a fin de aquellas personas que tienen el temor de divorciarse, justamente pensando en que les pueden quitar sus hijos porque ya no son los que son el sustento de hogar, los papás, y ellos son los que tenían el dinero como tal aparentemente, pero la ley protege siempre el interés superior del niño, y para que un juez retire a un menor de una madre tiene que haber causas súper graves, entre ellas por ejemplo situaciones de abandono, de violencia, consumo problemático de alcohol o de drogas, negligencia en el cuidado o cualquier situación que vulnere al menor como tal. Por consiguiente, no tomen decisiones desde el miedo, queridas chicas. Tomen decisiones informándose, asesórense y recuerden que ustedes también tienen derechos. Regresamos emocionadas para este cierre espectacular con mi querida Pame, quien es miembro de Mujeres Salvando Mujeres, administradora de Mujeres Salvando Mujeres. Y yo quiero, para finalizar, que me indiques y que nos cuentes a todos cómo te defines tú en 5 palabras. Uy, me defino como líder, me defino como mamá, empoderada, amiga y sorora. Muy bien, te aplaudo y te felicito, mi Pame. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio, gracias por contarnos tu historia, por querer con esta historia ayudar a más mujeres, que mujeres que están escuchándonos, que nos estén viendo, también vean que existen en el mundo mujeres que pasaron por lo mismo, que no solo es su historia, sino es tu historia, mi historia, tu historia también, la historia de todas nosotras, y
que podemos salir adelante, que nos podemos convertir en una PAME. Ay, Que nos gracias. podemos convertir en una PAME también. Entonces, con esto nos despedimos. Yo soy Daisy y estuve hoy día con... Yo soy Pame y muchas gracias por el espacio. Estoy muy contenta. Y recuerda siempre seguirnos en nuestras redes sociales y recuerda también que si hablas te salvas. ¿Qué te pareció Sé Verde? Delicioso el producto, suave, fresco, muy fácil de comerlo con brackets. Y no, Sé Verde espectacular.